Recordamos la motivación. Es que para llegar a tener el poder, la sabiduría, la compasión necesarios para ayudar, llevar a todos los seres a la iluminación, con esa intención voy a escuchar las enseñanzas, voy a reflexionar, voy a meditar. Bueno, pues estamos en el capítulo, habíamos empezado el capítulo de la fortaleza y habíamos hablado de primero lo destructivo, entre todas las emociones aflictivas, la característica del enfado es lo destructivo que es el enfado, cómo destruye nuestras virtudes acumuladas. Y hablamos de cómo el mismo estado de enfado es un estado de una experiencia de sufrimiento, no, nadie es feliz cuando está enfadado. Y luego vimos cómo la causa del enfado, la causa es nuestra mente, cuando la mente está en un estado de malestar o de infelicidad, cuando hay una experiencia de dolor, es el detonante del enfado. Y lo que nos estaba diciendo Shantideva es que la estrategia que tenemos la estrategia que él plantea es ese dolor que es la causa del enfado, ¿no? Tratamos de vivirlo con más calma, con un contentamiento, aceptando que es parte de la vida, conseguir que los conflictos, las cosas que nos duelan, no nos afecten tanto. Ese es el remedio que nos ha planteado hasta ahora Shantideva. Y entonces estábamos viendo que al principio esto es muy difícil, ciertas experiencias de dolor, que es muy difícil no reaccionar y, digamos, vivirlas con una cierta serenidad, pero lo que estaba diciendo que todo se consigue con la familiaridad. Así que nos acostumbramos con pequeñas experiencias de dolor a vivirlas con un contentamiento, con una serenidad, sin reaccionar, sin que sea un aguantarse, sino con calma, con aceptación. Me acostumbro a experimentar dolor y que no afecte, que el dolor no me lleve a reaccionar, que no haya reacción mental. La reacción suele ser el enfado, algún tipo de enfado. Ya hemos llegado ahí y todavía en esta sección estamos ahora en la estrofa 17. Sí, todavía hablando de esto, cómo familiarizarse con el dolor de la vida, cuando alguien nos hace daño, cuando ocurren cosas que nos producen una experiencia mental de dolor. Entonces dice aquí en la estrofa 17, dice, hay quienes al ver su propia sangre desarrollan un valor y una determinación excepcionales. Y hay quienes al ver la sangre de otros se derrumban y se desmayan. Y luego continúa la primera parte de la siguiente estrofa 18, dice, eso se debe a que su estado mental es resuelto o pusilánime. Bueno, entonces aquí está diciendo, por una parte, no hay personas cuando, en el ejemplo de la batalla que pone mucho sentido, hay una guerra, estás luchando contra tus enemigos, entonces cuando te hacen sangre o cuando ves sangre, eso te anima mucho más a luchar con más ahínco, con más fuerza. Pero otros verían la batalla, verían que alguien sangra y enseguida se desmayan. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con una actitud, ¿sí? Una actitud de firmeza, de ser resuelto, de enfrentarse. Y lo que está diciendo aquí, entonces nosotros queremos tener la actitud de, ante el dolor de la vida, voy a estar firme, voy a estar sólido, no voy a aprender a soportarlo y en paz. Entonces, todo depende de fortalecer la mente. Me entreno a habituarme a eso. ¿Sí? Por ejemplo, se dice, ¿no? Tú puedes, al principio puede que ver sangre te desmayas, te produce mucho malestar, pero si te acostumbras a ver sangre, no sé, por ejemplo, una enfermera, un médico, un enfermero, te acostumbras a ver sangre y poco a poco es más natural, ya no te afecta tanto. Es algo así la idea de tener una actitud valiente en lugar de ser cobarde ante el dolor de la vida. Y dice en la estrofa siguiente, dice, por lo tanto,
debo ser indiferente al dolor y no dejarme abatir por el sufrimiento. En la primera parte de la estrofa 19, incluso cuando está sufriendo, alguien competente nunca permitirá que se altere la serenidad de su mente. Es que este es el objetivo. Si tengo que, aunque ahora me resulta muy difícil, tengo que entrenarme, quiero entrenarme, a que el dolor no me afecte. Al dolor de la vida. Cuando alguien me hace daño, cuando las cosas salen mal, cuando alguien de alguna manera me critica, me agrede, el objetivo, lo que tengo en mente, mi objetivo es que esto no me afecte. No significa que no me duela. ¿Sí? Cuando alguien, no sé, te critica o habla mal de ti entre los demás, duele. Entonces aquí no estamos hablando de que no te duelan las experiencias. No, a veces uno piensa que si haces meditación entonces no te tiene que doler nada, como que no te afecta nada. No, no es verdad. Las cosas duelen, objetivamente duelen. Lo que estoy aquí aprendiendo es que ese dolor no me haga reaccionar. Lo puedo vivir con un espacio, con una apertura, con una serenidad. Entonces dice, alguien competente consigue vivirlo con serenidad. ¿Sí? Y repito, no consigo que no me duela nada. Eso es un espejismo, es una ilusión espiritual, digamos, ¿no? Las cosas me duelen, pero lo digo con serenidad. Hay como una indiferencia y hay un lema, como ese lema que hablamos, ¿no? Es como, ¿cuánto duele una experiencia? ¿Cuánto te duele? Hay una correlación. El dolor está relacionado con la importancia que le doy. ¿Sí? Entonces, si a mí me critica alguien, habla mal de mí, ¿sí? A todo el mundo habla mal de mí. Y yo a eso le doy mucha importancia. Me va a doler muchísimo. Si no le doy ninguna importancia, si me da igual, no me duele. Es que es la regla de oro, la importancia que le doy, ¿no? Si para mí enfermar me parece una cosa horrible, terrible, lo peor del mundo, tener una enfermedad, voy a sufrir mucho cuando enfermo. Sí, me parece que es parte de la vida y que, bueno, a veces uno enferma y a veces la enfermedad puede ser muy dura y lo entiendo y no le doy importancia, pues me va a doler menos. Es que esa es la idea, ¿sí? Ahora dice, estamos en la estrofa 19, la segunda parte, dice, en una guerra que se libra contra las emociones perturbadoras, abundan las contusiones cuando se libra la batalla. Y la siguiente estrofa dice, aquellos que habiendo despreciado el sufrimiento, destruyen a los enemigos, la ira y demás, son los héroes que han obtenido la victoria. Los demás simplemente matan cadáveres. Entonces nosotros estamos, recordar cuando hablábamos en uno de los capítulos, hablamos de las emociones, las aflicciones, y hay como una guerra contra las aflicciones, son los enemigos, hay como una batalla contra ellos. Y aquí está diciendo, cuando luchamos contra las aflicciones, contra nuestros enfados, apegos, envidias, no es fácil. Hay muchos problemas, hay muchas resistencias, muchas veces intentamos contrarrestarlas y nos vencen. Intento, no sé, estoy en un estado de enfado, intento meditar y no puedo, y no consigo perdonar, o no puedo sentir amor a esa persona hacia la que tengo muchos celos. Entonces hay muchas contusiones, dice aquí, ¿no? Hay mucho conflicto, no es fácil. Hay una batalla en la que muchas veces salimos malheridos y es muy difícil. Entonces, la cuestión es que nosotros, lo que aquí quiere decir esto es, nosotros tenemos que, aunque sea muy difícil, aunque las emociones parece que nos pueden vencer, seguimos practicando sin cesar, continuamente, hasta destruirlas, hasta ganar la batalla. Y entonces ahí es cuando somos héroes. Entonces, si yo, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, muy común, ¿no? Alguien me hace muchísimo daño y siento mucho enfado y no puedo perdonarle, pero de algún modo me doy cuenta, tengo que perdonarle, no puedo seguir con este enfado toda la vida. Y entonces empiezo a practicar el perdón. Y soy incapaz, no puedo. Entonces la práctica, sigo haciéndolo, aunque no pueda, aunque tarde un año en perdonar a esa persona, sigo haciéndolo. Y entonces me convierto en un héroe. Entonces no es que, ahí no puedo perdonar, ya lo haré. No puedo. O no puedo quitarme este apego, no puedo. No,
seguimos practicando, aunque sabemos que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar muchos meses, quizás muchas veces son muchos meses. Y esa es la práctica, ¿no? Y esa es la batalla en la que estamos. Tengo que vencer, porque si no venzo yo las aflicciones, ¿qué va a ocurrir? Me van a controlar, van a obligarme a hacer cosas que me van a llevar a experimentar mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces, eso es ser un héroe, cuando venzo, cuando consigo perdonar, aunque tarde 5 años en perdonar a esa persona. Entonces soy un héroe. Si he vencido el enfado, cuando he vencido estos celos que tengo, he vencido este apego, entonces soy un héroe. Y luego dice esta frase, que ya lo dijo en una de las estrofas anteriores, dice, los demás simplemente matan cadáveres, ¿no? Cuando tú matas a un enemigo, esto nos lo había dicho, ¿no? Si se va a morir igual esta persona. Entonces, ¿qué has hecho? Si dentro de unos años se va a morir igual. Te has matado un poco antes, pero no tiene ningún valor. Matar a alguien, hacerle daño, se va a morir igual. Así que lo realmente heroico es vencer a las aflicciones. Entonces no cejamos hasta lo conseguirlo, aunque sea muy difícil, aunque nos cueste, aunque parezca que vayan a vencer. Entonces ahora lo siguiente dice la 21, dice, además, el sufrimiento tiene sus ventajas. Con la agonía, la arrogancia desaparece. Crece la compasión por quienes se hallan en el samsara recurrente. Se rechaza la conducta negativa y se disfruta siendo constructivo. Así que ahora lo que nos va a decir, antes nos ha dicho, ¿no? Cuando sufres, tratas de mantener serenidad, tratas de no darle importancia, tratas de aceptarlo. Y ahora le da un giro un poco a esta enseñanza, ¿no? Y dice, no, es que además, cuando sufres, eso tiene sus ventajas. ¿Y cuál es la primera ventaja? Que desaparece tu arrogancia. Te crees, no, a menudo nos creemos muy especiales, muy importantes. Yo hago meditación y la gente, los demás, no sé, no saben nada de meditar y yo practico la conciencia, estoy en conciencia todo el día. Y entonces de repente alguien te hace algo y sufres. Entonces toda tu meditación te creías tan especial que estabas por encima del bien y el mal. Y el sufrimiento te hace bajar a tierra y dices, no estoy tan avanzado. No, yo me creía que ya estaba casi iluminada, no estoy tan avanzado. Eso me quita la arrogancia, me lleva, cuando experimento sufrimiento, me baja a tierra. ¿Sí? Entonces la cuestión es, no solamente experimento sufrimiento, sino que más veo, esto es bueno para mí. Como ese pensamiento, esa forma de pensar. Esto es, tengo que reconocer dónde estoy, cuál es mi nivel. ¿Sí? No estoy tan avanzado. A menudo nos creemos que estamos más avanzados de lo que estamos. Bueno, pues esa persona que me hace daño me baja a tierra. Mira dónde estás. Luego dice, crece la compasión. Cuando tengo sufrimiento, me doy cuenta que es mi sufrimiento es el dolor del mundo. Todo el mundo sufre. Cuando alguien me agrede, ¿cuántas personas están siendo agredidas y atacadas y dañadas, maltratadas como a mí? Hay mucha gente que le está ocurriendo lo mismo que a mí, entonces siento compasión por el mundo. Entonces mi sufrimiento, cuando lo miro, me recuerda la compasión. No soy el único que sufre, todos estamos sufriendo. Entonces es bueno experimentar sufrimiento, es bueno. Porque si no es como que me dejo llevar, ¿no? Me dejo llevar por si siempre estoy bien, soy feliz, hay como un apego al bienestar. Entonces el dolor, la experiencia de dolor me confronta y me lleva también a la compasión, lo cual es bueno sentir compasión. Para mí es bueno, sí, es algo es muy saludable y muy sanador sentir compasión. Es gracias al sufrimiento, gracias a que alguien me hizo daño. Y luego dice, se rechaza la conducta negativa. Además, cuando estoy sufriendo, si realmente soy consciente y me pregunto por qué tengo este sufrimiento, por qué me duele tanto que hablen mal de mí, por qué me duele tanto que las cosas me salgan mal, ¿no? Entonces me doy cuenta, es por mis aflicciones, es por mi comportamiento, es por mis apegos, es por mis miedos, es por mis deseos. Con lo cual digo, tengo que cambiar la mente, tengo que tener cuidado con mi mente, tengo que tener cuidado con mis estados mentales negativos. Entonces, si estoy lleno de apego, por supuesto, esto me va a producir sufrimiento. Si yo deseo algo, esta es una expresión, ¿no? Si yo deseo algo
que no depende de mí conseguir, es muy fácil que no lo consiga. Sí, es muy fácil, es casi seguro que voy a experimentar una frustración inmensa y voy a tener sufrimiento. Entonces el dolor me lleva a rechazar, a dejar de actuar de una forma negativa y a dejar de que me influyan, impido, no permito que me influyan las aflicciones, las mentes negativas. Y por último, el sufrimiento, cuando experimento sufrimiento, esto me recuerda, tengo que actuar de una forma positiva. Si yo fuera una persona más positiva, esto no me causaría sufrimiento. Si yo estoy en un estado mental, sí, esto lo podemos experimentar todos. Si yo estoy en un estado mental de amor, o de generosidad, o de gratitud, un estado mental positivo, cuando me ocurre algo dañino, me afecta muchísimo menos. Muchísimo menos. Si estoy muy egoísta, muy egocéntrico, cualquier cosa me afecta muchísimo. Entonces el sufrimiento me recuerda ser positivo, desarrollar, no solamente desarrollar cualidades, las emociones positivas, las cualidades, amor, generosidad, humildad. Así que esto es lo que ahora nos está diciendo, ¿no? Al final tenemos que ser capaces de pensar de otra manera sobre el dolor, las experiencias de dolor. Y una de las formas de pensar más importantes es que el dolor es útil. ¿Sí? Entonces transformo lo que se llama, esto es lo que se llama, hay toda una enseñanza que se llama transformar el sufrimiento en el camino a la iluminación. Y es básicamente esto que está explicando Santideva. Entonces, las experiencias de sufrimiento las transformo en lo que me lleva a despertar, a iluminarme. Y luego, por supuesto, ¿no? Si yo no me doy cuenta del sufrimiento, nunca voy a querer trascender el sufrimiento. Si no experimento el sufrimiento, no voy a querer trascenderlo. Entonces nosotros tenemos como muchos mecanismos defensivos de no sentir el sufrimiento, como ser inconscientes del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, cuando viene el sufrimiento, cuando alguien nos causa daño, también nos sirve para desarrollar lo que llamamos el desencanto, el reconocer esta vida es sufrimiento, yo quiero liberarme del samsara, yo quiero liberarme del bucle del sufrimiento. Eso me sirve de detonante para generar eso que se llama la renuncia, el desencanto. Me motiva para practicar con más profundidad y tengo que desarrollar la sabiduría para trascender el sufrimiento. Esta experiencia de sufrimiento me recuerda que no se me olvide cada día lo más posible generar sabiduría, porque si no, no va a parar nunca. Este sufrimiento, ahora estoy experimentando un sufrimiento, alguien me hace daño. Si no hago nada, me van a seguir haciendo daño. Sin fin. Muchísimas personas. Bueno, pues esa es la enseñanza. Y ahora viene un apartado que se llama la fortaleza de pensar en el Dharma. Y como cuando meditamos la mente mucha fuerza mental. Y aquí, en este apartado, explicamos un poco por qué no le llamo a esta perfección la paciencia, porque es más fortaleza que paciencia. Y vamos a ver lo que dice. Dice, estamos en la 22, si no me esfuerzo, si no me enfurezco con las grandes fuentes de sufrimiento, como por ejemplo la bilis, ¿por qué enfurecerme con aquellos que tienen mentes limitadas? Todos ellos asimismo son provocados por las circunstancias. Bueno, entonces, pensar en el Dharma quiere decir que nosotros estamos desarrollando una forma de pensar y nosotros tenemos mucho apego a nuestra forma de pensar y aquí estamos desarrollando todo lo que vamos a ver ahora, una forma de pensar diferente. Y eso, hay muchas resistencias y nos cuesta mucho y hace falta mucha fortaleza para pensar de otra manera. Y cuando alguien nos plantea pensar de otra manera, tenemos todo tipo de argumentos para no hacerlo, para confirmar o para reforzar nuestra propia forma de pensar. Y esto es un tema muy importante en el camino espiritual porque
Todo este trabajo se basa en cambiar la forma de pensar. Y nosotros no queremos. Y encontramos siempre argumentos. ¿Sí? Nos hace falta mucha fuerza mental, fortaleza. Y aquí está diciendo uno de los grandes ejemplos de que luego lo va a desarrollar mucho en las cosas más importantes que tenemos que aprender a pensar. Tenemos que aprender a pensar de esta manera. Bueno, aquí dice como las grandes fuentes de sufrimiento, como por ejemplo la bilis. Bueno, aquí estamos en la India y en la India está la medicina ayurvédica, y en la ayurveda se hablaba de lo que se llaman los 3 doshas, o a veces puede decirse los 3 humores, que son aire, bilis y flema. En sánscrito es vata, pita y kapha. Bueno, uno de esos humores es la bilis. Estos humores son unas energías fundamentales que hay en el organismo que se basan o que se derivan de los 5 elementos y controlan todas las funciones del cuerpo, físicas y mentales. Es decir, en resumen, la bilis, cuando se desequilibra uno de estas dosas, nuestros humores, uno enferma. O al revés, cuando tienes una enfermedad es porque se ha desequilibrado una de el equilibrio entre las dosas, las 3 dosas. Entonces pone Santidad como ejemplo, ¿no? Una de las dosas, la bilis, te lleva a muchísimo sufrimiento, una enfermedad que te hace sufrir mucho. Y entonces dice, bueno, tú no te enfadas cuando tienes esta enfermedad provocada por la bilis, no te enfadas. Entonces, ¿por qué te enfadas con una persona que te hace daño, una persona limitada? Esto es lo que dice. Y entonces alguien le replica y le dice, no, a ver, no es igual, ¿no? Cuando yo tengo una enfermedad es pues un desequilibrio de la bilis. Hay ciertas causas y condiciones que han provocado este problema. Entonces no tengo motivos para enfadarme con la enfermedad. Entonces la réplica de Shantideva es, bueno, entonces tampoco tienes motivo para enfadarte con esa persona que te ha hecho daño, porque también el daño que te ha hecho es producto de unas condiciones. Igual que la enfermedad. La persona no te ha hecho daño por su propio poder, sino controlada por unas condiciones, igual que la bilis se desequilibra debido a unas condiciones. Entonces los dos casos son exactamente iguales. Entonces fijaros aquí, ¿no? Cómo nosotros no pensamos así. Y tenemos que darle otra perspectiva a la experiencia, a lo que está pasando aquí. Alguien me hace daño, es la persona que me ha hecho daño. Y Shantideva está diciendo, no, hay unas condiciones, igual que cuando te enfermas. No te enfadas con la bilis. Pero continúa, dice en la siguiente estrofa. Por ejemplo, sin que se deseen, sus enfermedades aparecen. Y del mismo modo, sin que se deseen, también surgen con fuerza sus emociones perturbadoras. Entonces dice, esta persona que te hace daño, ¿sí? Él no lo desea. Sin embargo, aparece una enfermedad. Tiene un desequilibrio en la bilis, enferma. No puede hacer nada. Hay unas condiciones y él no quiere tener esa enfermedad, pero hay unas condiciones que se producen. Desde la misma manera, esta persona dañina, sin que lo desee, se producen las emociones perturbadoras, las aflicciones. ¿Sí? Sin tener la intención, sin que yo pueda hacer nada, sin yo pueda escapar, se producen. Igual que una enfermedad. Yo no quiero enfermar, pero enfermo. No quiero enfadarme y hacerte daño, pero me enfado y te hago daño. Entonces, igual que la persona está condicionada por la enfermedad, está condicionada por sus aflicciones. Entonces, no, lo que estamos aquí trabajando es un entrenamiento mental. ¿Cuál es el entrenamiento? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que entrenarme a pensar? Cuando me hacen daño, me doy cuenta, es como está enfermo. No ha podido evitarlo. No ha podido llenarse de emociones negativas y entonces me ha hecho daño. Igual que no puede enfermarse. Mañana esa persona tiene una gripe, o mañana otro día tiene un cáncer, o otro día tiene un esguince, se rompe la rodilla sin poderlo evitar. Y hoy no ha podido evitar llenarse de ira y me ha hecho daño. Así es como aprendemos a pensar. Esto es muy difícil, ¿sí? Esto es muy difícil, hace falta fortaleza.
no paciencia. Cuando hacen daño no es tengo paciencia, no tengo fortaleza. Esta es la clave, ¿sí? Y continúa diciendo, sin pensar, me enfadaré. Las personas simplemente se enfadan. Sin pensar me enfadaré, sin pensar me enfadaré, las personas sencillamente se enfadan. Y sin pensar me produciré, del mismo modo se produce la ira. Entonces nadie piensa, voy a enfadarme. No, ninguno de nosotros dice, voy a enfadarme. No, mañana a las 8 de la mañana me voy a enfadar. No, no elegimos enfadarnos. Y la ira mismo, el enfado mismo, no decide, voy a salir aquí, voy a llenar el cuerpo, voy a evitar el cuerpo de Juan o de Ana. No, no, la ira no elige, no decide. Y yo no decido, nadie decide. ¿Se produce por qué? Hay unas causas y condiciones. Hay unas condiciones y entonces es inevitable. Sí, aquí tenemos nuestro lema, ¿no? Cuando hay unas condiciones, las emociones aflictivas, el enfado son imparables. Es imparable que ocurra. Sin condiciones es imposible. Imposible. Si no hay condiciones, es imposible que te enfades. Si esa persona no tiene condiciones, es imposible que te haga daño. Aunque quiera, no puede. Pero con condiciones es imparable, es inevitable. Sin ningún control, cuando se reúnen las condiciones, esa persona sin ningún control te hace daño, me hace daño. Y las aflicciones no tienen ningún poder, no tienen por sí mismas, son el resultado de unas causas y condiciones. No, nadie las controla. Se producen unas condiciones, emerge, no sé, la envidia, la vanidad, el orgullo, y hago daño. ¿Sí? Entonces, si quiero eh, evitar las aflicciones, evito que se reúnan las condiciones, que sea imposible. ¿Sí? Dice, todos los errores que existen y los diversos tipos de comportamientos negativos surgen de la fuerza de las condiciones. No hay ninguno que exista por sí mismo. Es que las aflicciones, todo lo mal, cuando hacemos algo dañino, no existe por su propio poder, no tiene poder. Nosotros no tenemos el poder, la capacidad de hacer nada dañino. Las aflicciones no tienen el poder de surgir por sí mismas, sino al contrario, somos el resultado, somos la consecuencia, somos como sirvientes de unas condiciones, somos esclavos de unas condiciones. Cuando se reúnen no podemos evitar actuar de una manera. Cuando el otro se reúne unas condiciones en su mente, no puede evitar actuar, no tiene elección. Esto es como una programación, como un condicionamiento. Ninguna acción existe por sí misma, ninguna aflicción existe por sí misma. Todo es producto de las condiciones que se reúnen. Entonces esto es lo que quiero ser consciente. Cuando me hacen daño, me hago consciente. Cuando esa persona está haciendo daño, cuando esa persona comete un error, cuando esa persona me agrede, son las condiciones que le están haciendo. No tiene poder. Esa persona no tiene poder por sí mismo. La fuerza son las condiciones. Pero incluso su enfado no tiene poder por sí mismo. Una serie, dice la 26, estrofa 26, una serie de condiciones no tienen la intención de voy a crear. Y lo que se crea no tiene la intención de voy a ser creado. Entonces, cuando se reúnen las condiciones, esto es otro tema, ¿no? Se reúnen las condiciones, las condiciones no deciden voy a crear en Juan enfado. Voy a juntar esto, no sé, miedo, deseo. No, las condiciones se reúnen y se produce la emoción aflictiva. Y entonces hago daño. No tienen la intención, voy a crear enfado, voy a dañar, Y eso que se crea, el enfado que se produce o la envidia, lo que sea, tampoco tiene la intención que me creen. Quiero ser creado, yo quiero que me fabriquen las emociones a mí. No, todos miles de causas y condiciones. Nada tiene su propio poder, nada tiene poder por sí mismo. ¿Sí? Entonces hay unas causas y condiciones
que produce, por ejemplo, hay unas causas y condiciones que producen una experiencia de malestar mental, dolor, siento dolor. Hay unas causas y condiciones que hacen que ese dolor y otras causas y condiciones hay una reacción de enfado debido a causas y condiciones. Hay unas causas y condiciones, ese enfado se convierte en una acción dañina y entonces le ataco a alguien. Todo una sucesión de causas y condiciones que se retroalimentan, se alimentan unas a otras. Y no hay nadie que me haga daño. Hay una sucesión de causas y condiciones. Y entonces si lo miro, sí, esto he dicho que es una forma de pensar, pero en realidad si lo miro esto es lo que ocurre. Si yo observo la situación con claridad, esta no es una forma de pensar en el sentido que voy a pensar positivo. No, es que si miro con atención, esto es lo que está ocurriendo. Si me pongo en la piel de esa persona que me está haciendo daño, no tiene ningún control. No tiene ningún control. Son sus emociones que le controlan. ¿Y por qué tiene esa emoción que me lleva a hacerme daño? Porque hay una serie de causas y condiciones que no dependen de esa persona. ¿Y de dónde vienen esas causas y condiciones? De una historia, de toda la historia de su vida. Así que hay toda una sucesión. Entonces, claro, por supuesto, mi ego, cuando me hacen daño, mi ego no quiere admitir esto. No, esa persona es la que me ha hecho daño. No quiero admitir esta realidad, que no puedo encontrar un culpable. Bueno, entonces aquí este es un argumento que tenemos, es como para toda la vida, es aprender a pensar así y repito, no solo pensar, sino a ver esto. Esto es muy importante, sabemos, cuando ya estudiamos, estamos profundizando en la sabiduría, si queremos trascender el sufrimiento, si queremos liberarnos del sufrimiento, tenemos que manejar perfectamente, de una forma muy fluida, en todo lo que experimentamos, tener claro y ver muy fácilmente que todo depende de causas y condiciones. Esa es la llave para ver de la sabiduría y trascender el sufrimiento y liberarnos del sufrimiento para siempre. Pues aquí lo aplicamos de una forma mucho más, como más cotidiana, ¿no? En relación con el enfado. Pero luego realmente lo aplicamos a lo que importa, trascender el sufrimiento para siempre. Y ahora, bueno, y aquí nos queda un tema, ¿no? Y es que, bien, Santiago está diciendo que todos son causas y condiciones. Entonces lo que nos queda es, no, pero hay alguien ahí, hay alguien que podría controlar su enfado, hay alguien que me está haciendo daño, hay alguien ahí. Entonces, es como que de alguna manera nos resistimos a pensar que no hay nadie. Entonces Santiago va a entrar en esto y va a entrar en el campo de la filosofía. Y va a hacer un poco de filosofía ahora, y es un poco más teórico, y quiere explicarnos esa creencia que tenemos. Yo puedo ver, no son causas y condiciones, pero hay alguien ahí, hay un yo que me está haciendo daño, ¿sí? Entonces él quiere explicarnos cómo ese yo que estamos convencidos que existe o que podría controlar o podría controlar su enfado, por ejemplo, no es una ilusión. Y estamos entonces en la siguiente estrofa, la 27, y lo primero va a refutar o va a cuestionar la visión de dos sistemas de pensamiento que no son budistas, que son hinduistas. Y la primera estrofa dice, la estrofa 27 dice, los samkhyas hablan de materia primigenia y lo que ellos imaginan que es el ser. Entonces, estos dos, la materia y el ser, dice, no piensan con algún propósito, yo vendré a la existencia para causar algún daño. Y luego se materializan. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Entonces, los Samkhya es una escuela hindú muy antigua de la filosofía hindú, la fundó un gran sabio que se llamaba Kapila. Y este es un sistema dualista. Y este sistema hay la dualidad, por un lado está lo que aquí se traduce como la materia primigenia, que también es el ser, la conciencia pura, y por otro lado está la materia, la naturaleza. ¿Sí? O sea, en sánscrito es purusha
y Prakriti. Entonces la idea es que esta materia primigenia, o el ser y el ser, las dos cosas, son algo permanente. ¿Sí? Y esta materia primigenia es la causa fundamental de todo lo que ocurre en el mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una semilla y la semilla está producida por, hay unas causas y condiciones. Perdón, empiezo. Hay una planta. La planta está producida por unas causas y condiciones. La causa fundamental es la semilla y luego hay unas condiciones como es el agua, la tierra. Bueno, pues aquí esta escuela de pensamiento dice, pero la causa fundamental, además de esas condiciones, esas son condiciones temporales. La causa primigenia de que haya planta es la materia primigenia. Es como el creador del mundo. ¿Sí? Es un creador y este creador, la característica es permanente. Es que todo el mundo lo ha creado, el universo lo ha creado la materia primigenia, el ser o la conciencia pura. Y esta conciencia pura, hay un aspecto que se llama el ser, que es consciente y es un conocedor, es el conocedor de los objetos. Y este ser es permanente y es el que usa los objetos, usa el mundo. Entonces la materia primigenia, que es, digamos, el creador fundamental, le da al ser lo que desea. ¿Sí? Bien, bueno, pues aquí eso implicaría que alguien nos hace daño, hay algo que quiere hacernos daño, que es esta materia primigenia. ¿Sí? Bueno, pues aquí esta visión está completamente, va en contra completamente de la perspectiva budista. Y en el budismo decimos, el principal problema de esta visión, de esta escuela de pensamiento, es que este ser creador, esta materia primigenia, es permanente. Y esto desde el punto de vista budista no puede funcionar. Si algo es permanente, no puede producir ningún resultado, no puede causar nada. ¿Sí? Si algo es permanente, no puede causar nada. Por ejemplo, una semilla, para que produzca una planta, tiene que ser impermanente. La semilla se transforma, se muere y se transforma en el brote. Si la semilla es permanente, no puede producir una planta. Eso es dicho, explicado muy simple. ¿Sí? Entonces, algo permanente no puede causar nada, no puede causar el universo, no puede causar ninguna cosa. No puede realizar una acción. Si es permanente, no puede producir cosas que tengan resultados. Entonces, fijaros, si hay un yo permanente aquí, hay un yo permanente, este yo no puede hacer nada. No puedo enfadarme, no puedo hacer daño a nadie. ¿Sí? Si existiera eso. ¿Sí? Entonces, algo permanente tiene que ser algo que causa resultados, tiene que ser un producto. Sí, todo esto es muy teórico, muy filosófico y yo estoy seguro que si nosotros tenemos que debatir con el sabio Kapila, nos iba a rebatir todos estos argumentos. ¿Sí? Pero esta es la visión budista, ¿no? Entonces, para que algo produzca un resultado, tiene que ser a sí mismo un producto, tiene que ser capaz de cambiar, tiene que ser capaz de transformarse. Entonces, el ser no puede producir resultados, no puede hacer nada porque es permanente. La materia primigenia no puede producir, no puede causar nada porque es permanente. No tiene sentido. Entonces no tiene sentido hablar de algo, un creador, o una conciencia que crea el mundo. ¿Sí? O que crea el enfado, o crea las acciones, o que crea el sufrimiento. Entonces, hay una parte aquí que también es interesante, ¿no? Porque aquí se plantea como la visión de esta escuela Sankhya, pero todos nosotros, de alguna manera, en nuestro interior tenemos esta visión de algo permanente. A veces incluso cuando meditamos, ¿no? Creemos que hay una conciencia que es permanente. Y este es mi ser, esta es mi esencia. Bueno, pues esto
va en contra con de todo lo que ha dicho antes Santiago. Solo hay causas y condiciones. Solo el movimiento de causas y condiciones. No hay nada permanente, sólido. Ahora, estas escuelas son gente muy inteligente y desarrollan muchos argumentos para demostrar su teoría de que hay un ser, una materia primigenia que es permanente y causa el mundo. En el budismo también desarrollan toda una filosofía para contrarrestar esta visión. Entonces, la siguiente estrofa 28, la primera parte, dice, de hecho, como no han surgido, no existen. Entonces, ¿qué habría tenido el deseo de surgir? Entonces, la materia primigenia esta y el ser no han surgido, son permanentes. Si algo es permanente, no ha surgido, es permanente siempre. ¿Mm? Entonces, si es permanente, no puede producir nada, no puede crear nada. ¿Sí? Y, de hecho, no puede existir, porque todo lo que existe es impermanente, todo es movimiento, todo es cambio. No estaría en el mundo si es permanente. Pero, además, si es permanente, no puede tener el deseo de surgir, porque ya es permanente desde siempre. Desde el principio de los tiempos, el final de los tiempos es permanente. Entonces no puede tener el deseo de surgir, porque ya ha surgido. ¿Sí? Entonces tiene que cambiar para producir algo. Y si no puede cambiar, no puede producir nada. No tiene una relación con los fenómenos que ocurren. Entonces este es el argumento principal, ¿no? De que lo permanente no puede causar, no puede producir nada. ¿Sí? Es que, repito, para nosotros, si ves una persona que te hace daño, se enfada contigo, y ves un yo permanente, eso no tiene sentido. Un yo permanente no puede hacer nada, no te puede hacer daño. De hecho, no hay ningún yo permanente, no existe, es una ilusión, es una proyección de mi mente. Necesito buscar un culpable, necesito encontrar un culpable, entonces hay un yo ahí. Pero un yo permanente, como este ser, este creador, son dos cosas distintas, el ser y la materia primigenia. ¿Sí? Entonces, ese yo permanente, un creador, no puede crear nada, no puede producir nada, no puede hacer nada. Es incompatible, no tiene sentido. Porque para hacer algo, si tú haces algo, tienes que cambiar, tienes que moverte. Si yo quiero hablar, tengo que mover los labios, tengo que hacer algo. Si soy permanente, soy una estatua permanente que no cambia, no puedo hablar. Entonces no hay nada. Lo permanente no puede tener efectos, no puede tener resultados. Ese es el argumento principal. ¿Sí? Entonces, en el budismo hay un creador en el budismo. Entonces decimos, sí, en el budismo hay un creador. Pero el creador, ¿cuál es el creador? La mente. La mente y las impresiones de las acciones. Entonces, la mente es la que crea el mundo, la mente que es impermanente, la mente que cambia momento a momento, que es un continuo mental. Todo lo que estamos experimentando es, como decía Santiago, es nuestra mente, es una proyección de nuestra mente, debido a las impresiones. Entonces, el creador no es el creador del mundo, es nuestra propia mente, que es un continuo, impermanente, que no existe por sí misma, que está vacía de realidad intrínseca, mientras que este creador es permanente y existe de verdad. En la estrofa, en la segunda parte de la 28, la estrofa 28 dice, y dado que un ser sintiente estático sería algo ocupado permanentemente con un objeto, nunca llegaría a dejar de estarlo. Es decir, si algo es permanente, si yo, por ejemplo, soy permanente y estoy hablando, o vamos a poner otro ejemplo, si estoy siempre mirando mis gafas aquí, ¿sí? Si soy permanente y estoy mirando las gafas, entonces como soy permanente y no cambio, estaría toda la eternidad mirando las gafas. No podría hacer otra cosa. No puedo dejar de hacer otra cosa. Si estoy comiendo, estoy siempre comiendo. Es decir, si soy algo permanente, lo que sea que hago es eterno. No puedo dejar de hacerlo, lo cual es absurdo. No tiene ningún sentido. ¿Sí? La vida es movimiento, es cambio, todo es impermanente. Todo cambia momento a momento. Entonces el ser, este ser permanente, ¿sí? Si se enfada, estaría toda la eternidad enfadado porque es permanente.
su estado sería un enfado eterno. No podía dejar de enfadarse nunca. Y si nunca se enfada, estaría toda la eternidad sin enfadarse, porque es permanente. Entonces, estos argumentos que son muy simples, esto es lo que básicamente la idea. ¿Sí? Tendrías, si eres un ser real, permanente, tendrías que estar siempre haciendo lo mismo. Con lo cual, es como absurdo, ¿no? Si tú experimentas sufrimiento, estarías sufriendo siempre. Si tu experiencia es placer, estarías en un estado de placer siempre. Entonces, el placer y la felicidad no dependerían de causas y condiciones, no dependerían de tus acciones, no dependería de nada. Es que es completamente absurdo. En la vida real no tiene sentido esto. Es solamente una idea. Sí, es una creencia que hay un ser permanente. Ahora la siguiente estrofa es otra escuela que se llama Nyaya, otro sistema de pensamiento hindú también, se llama Nyaya, y usan una escritura, un texto que se llama el Sutra de la Lógica. Y estos Nyaya hablan de 16 tipos de entidades que tienen que ver con la cognición. Y entre ellas, de nuevo, hay un ser, el ser, que es estático, permanente, sin partes y que existe independiente. Y esto es muy relevante para todo el trabajo budista, ¿no? De la sabiduría. Es un ser que no tiene partes, permanente, independiente. Esto lo dicen estos ñayas, le llaman los lógicos. Y dice aquí Shantideva, dice, pero si el ser fuera estático y no sintiente, como afirma Ñaya, obviamente carecería de acciones como el espacio. Entonces, de nuevo, es un poco lo mismo. Si hay un yo, ¿no? Según los ñayas, ¿no? El ser, para el budismo, es el yo, la persona. Si hay un yo permanente, sin partes, independiente del cuerpo-mente, que no tiene partes, que es permanente, entonces no puedo hacer nada. No puedo hacer nada que tenga resultados. ¿Sí? No puede influirle nada. ¿Sí? No tiene ninguna relación con causas y efectos, causas y condiciones. No puede existir en el mundo real, todos son causas y condiciones, todos son causas y efectos. Entonces no puede existir en el mundo, no tiene sentido esa idea. Es como el espacio. El espacio es vacío, espacio es eso que no hay contacto, ¿no? El espacio se define por la ausencia de contacto. Entonces el espacio no puede hacer nada. El espacio no puede hacer nada. No puede hacer que ocurran cosas, no puede hacer absolutamente nada, porque es permanente. Entonces el yo permanente, que es como el espacio, no puede hacer nada, no puede actuar en el mundo, no puede tener ningún efecto, ninguna consecuencia. Y dice, en la segunda parte de la 29, dice, así que, aunque se dieran otras condiciones, ¿qué actividad podría tener algo inmutable? Y la siguiente parte, la siguiente estrofa, la 30, la primera parte de la estrofa 30, dice, si incluso durante la acción permanece como antes, ¿qué le podrían hacer las acciones? ¿No? Entonces aquí el filósofo de esta escuela dice, no, pero hay ciertas condiciones que le hacen actuar. ¿No? Y el budista dice, no, si es permanente no le puede influir ninguna, si su naturaleza es permanente, ninguna condición le puede influir, le puede afectar. Es permanente, esa es su definición, entonces nada le puede hacer actuar. No puede tener actividad. Las acciones no le pueden influir, nada. Está como fuera del mundo real, donde hay causas y condiciones. ¿Sí? Entonces no hay ninguna condición externa de ningún sitio que pueda afectarle. Entonces lo permanente no se puede relacionar con condiciones. El argumento, finalmente, la conclusión última es que no existe en ningún sitio. Es una ilusión, algo permanente. Un yo permanente, un yo así, permanente, independiente, sin partes, es una ilusión. Sin embargo, y vuelvo a traer, ¿no? Cuando alguien me hace daño, nosotros vemos un yo permanente, independiente, sin partes, es lo que veo. Y esa persona es la que me ha hecho daño. Y por eso me enfado. Pero no existe en ningún sitio. Esto es lo que intenta explicar aquí, ¿no? Si lo pienso de verdad, ese yo permanente no puede hacerme daño porque no puede tener
no le puede influir ninguna condición, no hay nada que le pueda afectar, con lo cual tampoco puede actuar, porque es permanente, tampoco puede hacerme daño. No tiene ningún sentido. Es completamente absurdo. Entonces yo me lo creo, pero estoy en una alucinación, que hay un yo. Bueno, pero esto es algo que gente muy inteligente, muy brillante, muy sabia, lo defienden con muchos argumentos, que hay un yo permanente, que hay un ser, que hay una materia primigenia. Y todo esto el budismo es todo un debate, porque el budismo quiere que la persona trascienda el sufrimiento, queremos trascender el sufrimiento, y justamente cuál es la raíz del sufrimiento. Creer en ese tipo de cosas. La raíz del sufrimiento es creer en el yo, creer en un creador, creer en un creador permanente, creer en un yo permanente. Esa es una de las causas del sufrimiento. No es la raíz última, pero es una de las condiciones. Entonces el budismo diría, ¿no? Estas personas sí tienen esta forma de pensar y puede que hagan meditación y que hagan prácticas profundas, pero nunca se van a liberar del sufrimiento, porque la ignorancia fundamental no la eliminan. La ignorancia fundamental es la raíz de sus creencias. Y luego otro argumento para los ñayas dice, si hubiera algo que dijera, esta es su acción, ¿qué es lo que los conectó? ¿No? Entonces un poco lo mismo, esa persona, ¿no? Hay unas condiciones que le obligan a actuar, pero si esa cosa es permanente, ese yo es permanente, no puede tener conexión con nada. Algo permanente no puede tener relación con nada. ¿Cómo? Es imposible. ¿Sí? Si esa persona le ocurre una serie de cosas y hay un yo permanente, a ese yo permanente no le pueden afectar nada las cosas que no le puede, ese yo, las condiciones no le podrían obligar a hacerme daño. Es imposible que algo permanente esté conectado, relacionado con condiciones. Este es el argumento fundamental. ¿Sí? Entonces este yo permanente simple es un ser consciente que es conocedor, ¿sí? Y es permanente. Entonces cuando nosotros investigamos, no está en ningún sitio. Y esto es lo que está. ¿Sí? Entonces la cuestión es, volviendo, entonces resumiendo, ¿no? Decimos, ¿no? No, es que el sentido nos acaba de decir, no tiene sentido enfadarse porque la persona está condicionada por unas causas y condiciones, unas causas y condiciones producen dolor, producen enfado, etcétera. Entonces alguien dice, no, si tiene sentido enfadarse porque es esa persona que me ha hecho daño. Y aquí lo que estamos discutiendo, no hay ninguna persona. Si la persona existe tal como tú la ves, no puede hacer nada. La persona solo está obligada a actuar por unas causas y condiciones. La persona permanente no te ha hecho daño. No tiene ningún poder, no existe una persona con el poder para decidir, te voy a hacer una persona permanente con el poder para decidir, me voy a enfadar contigo, te voy a insultar, te voy a golpear. No, lo que hay es que una serie de causas y condiciones producen que esa persona actúe de una manera. Entonces como he dicho antes, hay toda una cadena de causas y condiciones. Causas y condiciones que producen el dolor en la mente de la persona, es causas y condiciones que hacen que ese dolor se convierta en enfado, causas y condiciones que hacen que el enfado hace que la persona actúe y te golpee o te grite o te insulte y ahí ocurre el daño. Pero no hay nada permanente, intrínseco, con una realidad objetiva. Entonces aquí, digamos que y esto es muy difícil, tenemos que entrenarnos cuando nos hacen daño, es muy difícil pensar así, pero este es el entrenamiento, ¿no? Entonces tomamos los argumentos que decía antes Santideva, con cosas pequeñitas, cuando tenemos pequeñas molestias o pequeños daños de los demás, que no son muy serios, nos entrenamos entrenamos la mente a pensar así. Hay unas causas y condiciones que han producido esta experiencia. No hay nadie. Nos entrenamos con cosas. ¿Por qué cuando alguien nos hace daño de verdad es muy difícil? Enseguida el dolor nos hace reaccionar con resentimiento, con rencor, con deseos de venganza.
Bien, entonces la estrofa 31 dice, así, todo está bajo el poder de otros. Y los poderes bajo los que están no están bajo su propio poder. Habiendo entendido esto, no me enojaré con ningún fenómeno. Son como emanaciones mágicas. Entonces, cuando vemos una persona que me hace daño, esa persona que veo que me ha hecho daño es una emanación mágica, es como una apariencia. No, yo la veo como alguien que existe de verdad, que existe por sí mismo, que tiene el poder de hacerme daño y además tiene ganas de hacerme daño. Eso es una emanación mágica, eso es magia, eso es una ilusión, un espejismo que mi mente produce. Porque lo que ha ocurrido es toda esa cadena de causas y condiciones. Entonces, las personas, las cosas que me hacen daño, son emanaciones en el sentido de que yo lo veo como que existe de verdad, que eso me ha hecho daño. Le echo la culpa al mundo por lo que me está pasando, le echo la culpa a esa persona, le echo la culpa a la otra, como si existieran de verdad. Pero, como hemos visto, ¿no? Ese ser permanente, esa materia primogénea, son solo ilusiones mágicas, ilusiones fabricadas por la mente. No se pueden encontrar en ningún sitio, son como las creaciones de un mago. Un mago, mediante una serie de estratagemas, hace aparecer una visión, o sea, de ver un conejo que sale de una chistera. ¿Sí? Crea unas causas y condiciones, crea un ambiente y entonces vemos algo que no está en ningún sitio. Y es el producto de las condiciones. Pero sabemos que lo ha hecho el mago, sabemos que es un juego de magia. Lo mismo puede parecer que alguien me ha hecho daño, pero sé que no es verdad, no hay alguien, sino que ha habido múltiples causas y condiciones que han producido un comportamiento que a mí me ha hecho daño. Que todo lo que vemos, lo recordamos. Esto es una ilusión, una emanación mágica. Tenemos que entrenarnos así, es una emanación. Cuando veo el yo de una persona que me ha hecho daño, lo que pienso, lo que quiero recordar, esto es una ilusión, es un espejismo. Entonces tengo que entrenarme. Nosotros no podemos no ver ese yo. O sea, el objetivo no es no ver el yo, sino ver que cuando aparece el yo, parece que hay alguien que me odia, tengo que ser capaz de ver, esto es una construcción de mi mente, no hay alguien permanente, independiente, sin partes, que es consciente y que me odia. No existe eso, no existe en ningún sitio. Y si existiera alguien permanente, independiente, no podría hacerme daño. Porque si es permanente no me puedo hacer nada. Es imposible que haga nada. Sería siempre, ¿sí? Sería siempre estático. Entonces, digamos que recordamos eso, ¿no? Lo que veo, lo que veo es una apariencia, es una emanación. Entonces, fijaros que todo esto, repito, insisto, fortaleza es la palabra. Tengo que tener una mente muy fuerte, más fuerte que mi experiencia de dolor y de enfado, para pensar así, para entender esto, Entonces, por eso se llama la fortaleza de pensar en el Dharma, hacer toda esta indagación y tener mucha fuerza y, y muchos años de práctica, muchos años. No es simplemente, me sé el argumento, puedo leérmelo, pero a la hora de la verdad, cuando hay una situación difícil, es muy difícil aplicarlo, a menos que tenga fortaleza. Bueno, vamos a seguir un poquito más y dice la estrofa 32, y si yo dijera entonces, evitar la ira sería realmente inapropiado, porque ¿quién o qué puede evitar qué? Afirmaría que no es inapropiado, ya que al depender de eso se puede cortar la continuidad del sufrimiento. Bueno, entonces aquí lo que está diciendo es, alguien dice, bueno, si todo es una ilusión, si todo es irreal, entonces ¿para qué voy a enfrentarme con la ira? La ira todo es una ilusión, todo son causas y condiciones, no hace falta aplicar antídotos, no hace falta luchar contra la ira porque todo es una ilusión. Contrarrestar la ira, ¿para qué? ¿Para qué me estás contando toda esta historia? Esto es una ilusión. Eso es lo que dicen las dos primeras líneas y luego la segunda parte de la estrofa es la respuesta de Shantideva y dice, no sería inapropiado, ¿sí? Porque convencionalmente cuando
aplico los antídotos contra la ira, consigo eliminar el sufrimiento. Bueno, entonces este argumento también es muy importante, porque si antes Shantideva ha rebatido a estas escuelas fuera del hinduismo, a estas formas de pensar fuera del hinduismo, aquí está rebatiendo a las escuelas budistas de pensamiento. Entonces, en el budismo hay diferentes escuelas de pensamiento y se habla, sobre todo hay 4 escuelas que se llaman Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra y Madhyamika. Y dentro del Madhyamika hay como dos subescuelas, una que se llama Prasangika y otra es Svatántrika. Bueno, la cosa es que la escuela Madhyamika Prasangika, ¿sí?, es la que defiende Shantideva, es la misma que defiende Nagarjuna. Shantideva sigue la línea de Nagarjuna, Aryadeva, Chandrakirti, la escuela Prasangika. Y esta, cuando en el capítulo 9, que es el capítulo de sabiduría, es lo que va a desarrollar toda la visión de la escuela Madhyamika Prasangika. Bueno, pues aquí está dando una pincelada de cómo la verdadera, digamos, la realidad última es la visión de esta escuela Madhyamika Prasangika. Y lo que está diciendo es, las demás escuelas, por ejemplo, Chittamatra o Sautrantika, todas estas escuelas inferiores que le llama, cuando escuchan lo que dice Shantideva, ¿no?, y dicen los fenómenos, las cosas, el yo, está vacío de realidad intrínseca. El enfado está vacío de realidad intrínseca, ¿no? Si el enfado depende de causas y condiciones, dice Shantideva, que es lo que acabamos de ver, ¿no? El enfado está vacío de causas y condiciones, perdón, está vacío de realidad intrínseca porque depende de causas y condiciones. Entonces, cuando dice esto Shantideva o Nagarjuna, estas escuelas inferiores dicen, entonces el enfado no existe. ¿Sí? Si depende de causas, si está vacío de realidad intrínseca, si está vacío, si a veces de existencia natural, entonces no existe. Entonces, si no existe, ¿para qué voy a luchar contra el enfado? Si la persona está vacía de realidad intrínseca, entonces la persona no existe. Entonces, ¿para qué voy a liberar a la persona del sufrimiento? ¿Para qué hay que liberarse del samsara? Entonces, en estas escuelas inferiores hay una confusión entre la vacuidad de existencia inherente y la existencia. Es decir, esta es como la clave, ¿no? Cuando Shantideva y Nagarjuna dicen este fenómeno, esta cosa, el yo no existe inherentemente, ellos dicen, o ellos piensan, entonces no existe en absoluto. Ese es el error. Y si nos damos cuenta, esto nos pasa también a nosotros, igual que nos ocurre lo mismo que estas escuelas de pensamiento hinduistas. Nosotros muchas veces meditamos en la vacuidad, que no hay un yo, y entonces llegamos a la conclusión de que no existe el yo de ninguna manera. No hay ningún yo, ¿no? Entonces, si no hay ningún yo, no hay nadie que se enfada, no hay nadie que sufre. Hacemos lo que se llama una visión extremista. Nos vamos a un extremo. Entonces, eso no es lo que dice la escuela prasangika Madhyamika. Es decir, que algo no exista inherentemente no significa que no exista. Entonces, las cosas existen, el mundo existe, el enfado existe, la persona existe, pero no existen inherentemente. Bueno, entonces esta diferencia es muy importante a la hora de meditar y a la hora de desarrollar sabiduría. Entonces, lo realmente importante es darnos cuenta de que hay una distinción. Entonces, tenemos que investigar nuestra experiencia cuando meditamos en la vacuidad del yo o de los fenómenos o de cualquier cosa. Si no estamos negando demasiado, si no estamos negando que todo existe o afirmando que todo es una ilusión. Entonces, las cosas existen convencionalmente, pero no existen de una forma última. Entonces, como las cosas existen convencionalmente, como el enfado existe convencionalmente, aunque no existe de una manera inherente, cuando aplico los antídotos, que están vacíos, los antídotos están vacíos de realidad intrínseca, pero los antídotos existen de una forma convencional, entonces cuando aplico los antídotos al enfado, esto funciona y entonces consigo erradicar el sufrimiento y consigo liberarme del samsara. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí lo que está diciendo Shantideva, ¿no?
Las cosas no existen inherentemente y justamente por eso, porque están vacías de realidad intrínseca, se pueden eliminar las aflicciones. Y justamente porque están vacías de realidad intrínseca, los antídotos funcionan. Si tuviera el antídoto, la sabiduría, para eliminar las aflicciones, si la sabiduría existiera por sí misma, no tendría el poder de eliminar las aflicciones. Pero como la sabiduría está vacía de realidad intrínseca, puedo eliminar las aflicciones. ¿Por qué puedo eliminar las aflicciones? Porque están vacías de realidad intrínseca. Bueno, todo esto es muy teórico, pero realmente es muy importante cuando practicamos, cuando meditamos, ¿sí? Entonces tenemos que, bueno, poco a poco ir, sobre todo tener cuidado, lo más importante, tener cuidado de, cuando estoy meditando en vacuidad, explorando la vacuidad, no, lo que se dice, no negar demasiado. Hay una realidad que existe, pero no existe de una forma inherente. Esa es la esencia de todo. Entonces, todo esto, todas estas diferentes visiones dentro del budismo, estas escuelas que he dicho, estas formas de pensamiento, todo esto lo explicó Buda. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué Buda explica cosas que no son verdad? ¿No? ¿Por qué no explico solamente el sistema prasangika mayamika? ¿Sí? Y hay algo muy que tenemos que entender. Buda explica, depende de la capacidad de las personas. Entonces hay personas muy brillantes que les puede explicar, les pudo explicar el yo, los fenómenos tan vacíos de realidad intrínseca. Pero hay gente que nosotros mismos no podemos entender esto. Es muy fácil caer en un nihilismo. No existe nada, todo es una ilusión. Entonces, las personas que podemos caer en ese nihilismo, les explica algo más asequible. Y entonces a estas personas les explica, por ejemplo, esa visión que le llaman mayamika svatántrica. Pero hay personas que ni siquiera pueden entender eso, entonces explica algo mucho más asequible. Y ahí tenemos otra escuela que es la Chittamatra, todo es mente. Pero hay gente que incluso eso les perturba mucho o le puede llevar a confusión, le puede llevar sobre todo a, si tú piensas que todo es una ilusión, pues puedo mentir, puedo robar, puedo matar, da igual porque todo es una ilusión, ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, personas que no tienen la capacidad de entender eso, les explica, por ejemplo, la visión sautrántica o la visión de la escuela Vaibhasika. Así que se supone que para nosotros, también según nuestra capacidad, tenemos que, bueno, vamos avanzando en la visión de la sabiduría. Y como he dicho, si yo empiezo a pensar que puedo hacer cualquier cosa, que puedo mentir, que puedo robar, porque da igual, porque todo es una ilusión, es que no estoy entendiendo la sabiduría. Entonces tengo que empezar en lo más básico y empezar a entender que todo depende de causas y condiciones. Entonces, si yo, por ejemplo, daño a alguien, entonces voy a tener un resultado, porque todos son causas y condiciones, mi resultado voy a tener una experiencia de sufrimiento. Entonces, eso es lo más básico, ¿no? Y eso tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Mi sufrimiento es producido por causas y condiciones. Y yo creo que vamos a hacer esta estrofa más, dos estrofas, porque luego viene otro apartado. Entonces dice, la 33 dice, así, al ver a un enemigo, o incluso a un amigo, al verles actuar de manera inapropiada, permaneceré relajado, habiendo reflexionado que esto surge de alguna condición como esta. A ver, lo leo otra vez. Así, al ver a un enemigo o incluso un amigo actuar de manera inapropiada, permaneceré relajado, habiendo reflexionado que esto surge de alguna condición como esta. Y la estrofa 34, si todos los seres encarnados consiguieran lo que desean, entonces, dado que nadie desea sufrir jamás, nunca ocurriría que alguien sufriera. Entonces, bueno, cuando alguien hace algo malo, dañino, lo que dice Santiago, simplemente estoy relajado y entiendo, causas y condiciones le han llevado a hacer eso. Nada más. Esa persona no tiene control. Y entonces la siguiente estrofa lo explica, ¿no? Si esa persona tuviera control, como la persona quiere ser feliz, sería feliz. Pero no es verdad. La persona no quiere sufrir, no desea sufrir, pero sufre. Entonces las personas
cuando veo a las personas que sufren, que enferman, que tienen problemas, nadie quiere que le ocurra eso. Todo el mundo quiere ser feliz, pero no lo consiguen. ¿Por qué? Porque todo depende de causas y condiciones. Entonces nadie tiene el control, no hay un yo. Si esa persona cuando me hace daño tuviera el control de hacerme daño, cuando esa persona vive su vida, tendría el control de no enfermar, de no sufrir, de ser muy feliz, de tener mucho dinero, de tener todo lo que quisiera. Pero no consigue nada en su vida. Lo mismo, su vida depende de causas y condiciones. Igual que no controla su vida, no controla el hacerme daño. Es que es un argumento muy potente, ¿sí? Sí, nadie quiere sufrir, pero nadie puede hacer otra cosa nada más que sufrir. Nadie puede escapar. Entonces, por supuesto, esa persona sufre, ¿cómo le va a hacer daño? Si no tiene un control, si solo vivimos, todo lo que vivimos es producto de causas y condiciones. Es que esa persona, aunque no me guste, de repente en un momento dado está poseída por emociones negativas, aflicciones, me cruzo por su camino, me hace daño. Entonces dice aquí claramente, intento permanecer relajado y tener presente el mundo en el que vivo y cómo funcionan las cosas y esa es la vida, así es como es, ¿no? Y si no me gusta la vida, lo que tengo que hacer es liberarme del samsara, desarrollar sabiduría, entonces dejo de renacer en samsara y ya no me ocurren este tipo de cosas. Pero si estoy aquí en el mundo estas son las leyes, causas y condiciones, y todo está, sin ningún yo permanente, sin una entidad independiente, todo está funcionando por innumerables causas y condiciones que convergen y se reúnen y se separan. Y entonces, no tiene sentido enfadarme o culpar a nadie. Estoy relajado. Así que también tratamos de recordar este argumento que es muy claro. Esa persona que me ha hecho daño no puede ni siquiera controlar tener salud, tener felicidad, dejar de sufrir. Entonces, por supuesto. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos el próximo día. Estamos en esta estrofa 35. Vamos a acabar con la dedicación. Es que, ¿qué dice aquí? Es que nos hacemos conscientes de los méritos de energía positiva generada. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma en las escrituras y el conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los 3 tiempos. Vemos el mandala, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que lo que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los 3 tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los 3 tiempos para que pueda realizar buenas obras.